¿Recuerdan la semana pasada un juez italiano desestimó una acusación de acoso sexual porque, bueno, esta no habría durado más de 10 segundos? Bueno, ¿cómo ese tema y la perspectiva de género podría cambiar este tipo de fallos? Veriosca Venegas está con nosotros aquí en Empoderadas. ¿Cómo estás, Verio? Bueno, fue indignante eso, ¿no? Sí, la verdad fue bien indignante y rápidamente nuestro sitio T13.cl lo reportó. De hecho, lo reportó casi al finalizar la edición del día jueves de T13 Digital, donde estábamos también comenzando aquí con Empoderadas. Y así lo describía: 10 segundos de manoseo, determinación de tribunal en Italia generó indignación. Y rápidamente los videos que comenzamos a ver desde ya y que ya preparó en apoyo a nuestro compañero Ricardo Donoso fueron la revolución en redes sociales. Me imagino que lo tienen que haber comentado también durante esa jornada en la pantalla touch. Y por eso nuestro GC es claro: ¿cómo la justicia con perspectiva de género podría haber cambiado esta situación en Italia? Se lo consultamos desde ya a la fiscal Patricia Varas, quien es pionera en este tema. ¿Cómo está, fiscal? Ella está a cargo de la Fiscalía de todos los temas BIF, de violencia intrafamiliar, pero además ve casos con perspectiva de género. Es la primera en el país. Es importante destacar esto, y la fiscal me decía: Veriosca, es importante entender qué es la perspectiva de género, porque muchas veces se la asocia a ideologías políticas, cosas que no son lo mismo, fiscal. No, efectivamente, estoy a cargo de la primera fiscalía especializada y se llama Fiscalía de Género y Violencia Intrafamiliar. Es importante el nombre también que tiene esta fiscalía, porque justamente nos llama a todos a investigar estos casos utilizando esta herramienta de análisis jurídico que es la perspectiva de género. Justamente en este caso al que hacen alusión recientemente del juez italiano, si nosotros hubiéramos entendido o se hubiera incorporado la perspectiva de género en la investigación y el fallo, no se hubiera llegado a ese resultado. ¿Pero qué es perspectiva de género? ¿Es considerar que al momento de fallar por parte de los jueces? Es entender, en definitiva, como señalo, es una herramienta de análisis jurídico que en definitiva tiende, lo que pretende es sacar los sesgos, los estereotipos que existen en este caso respecto de las mujeres. Ya, si bien violencia, o sea, la perspectiva de género no está directamente relacionado a la violencia contra la mujer, sino que también otros grupos que están en vulnerabilidad, se habla de violencia contra la mujer en su mayoría porque es la mayoría de los casos que existen. Fiscal, es bien importante destacar que en el fondo cuando se habla de perspectiva de género, y creo que lo dejé ahí en uno de los GCs para que quedara lo más claro posible, hablamos de visibilizar las barreras que hacen que las personas no gocen de la misma igualdad en derechos. Por ejemplo, mujeres, por ejemplo, disidencias sexuales, y por eso se habla de perspectiva de género, que no es lo mismo que feminismo y es lo que se puede aplicar y que puede cambiar ciertos fallos. Hay varias resoluciones, jurisprudencia en nuestro país y me gustaría saber cómo, por ejemplo, se va avanzando. Hay un caso que es bien popular, que todos lo conocimos, vimos el tema de Martín Pradenas. Se realizó de nuevo el juicio. De hecho, creo que hace una semana estábamos conversando de que nuevamente se le encontró culpable, esta vez de más delitos de connotación sexual. Pero usted me decía, se generó una revolución con eso, pero además logramos que avanzáramos en ciertas cosas a nivel de justicia con perspectiva de género. O sea, justamente estos casos lo que hacen es permiten visibilizar, en definitiva, qué significa la violencia contra la mujer. A partir de ese caso de lamentable, donde fue víctima Antonia Barra, se realizó en definitiva una ley, se promulgó, que está en vigencia desde el 31 de diciembre del año recién pasado, que se conoce como Ley Antonia, y esta ley hizo modificaciones tanto al Código Penal en materia de violencia contra la mujer, introduciendo tipos penales como la inducción al suicidio, suicidio femicida, y también en materia procesal penal, relacionado también en la violencia contra la mujer. ¿Tiene que ver la perspectiva de género con no naturalizar ciertas cosas que estaban muy arraigadas en nuestra cultura, como por ejemplo lo que sucedió con el juez italiano? Es decir, bueno, no fueron más de 10 segundos de que se le estuvo manoseando a esta mujer. No, hay cosas que son intolerables y que por quizás estar arraigadas de manera cultural no deberían aceptarse. O sea, justamente, la verdad que con la perspectiva de género nosotros podemos entender que la mujer está en una situación de igualdad y no en una situación de asimetría con el hombre, y por lo tanto no basta, o sea, uno no puede pretender tolerar en definitiva que porque haya sido menos de 10 segundos haya sido acosada, haya sido accedida a sus zonas íntimas, a sus partes íntimas.
eso no va a ser constitutivo de delito. Las mujeres somos sujetos de derechos, no somos objetos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que pretende la perspectiva de género es terminar con esta discriminación y establecer una situación de igualdad entre hombres y mujeres. Y por lo tanto, esa incorporación también significa entender, por ejemplo, que existen retractaciones de las mujeres, desistimientos de las mujeres, pero no por eso nosotros en aquellos casos que son gravísimos no vamos a dejar de investigar y, por supuesto, llamar también al mismo Poder Judicial, a los jueces que les toca fallar, que incorporen también esta perspectiva de género y aun cuando estén desistidas, se les condene a estos sujetos. Eso mismo le iba a consultar, porque en el fondo ustedes trabajan directamente con la Fiscalía Centro-Norte, ven la perspectiva de género junto con la violencia intrafamiliar, pero eso es la realidad de la Fiscalía Centro-Norte. No hay en todas las fiscalías estos espacios. Lo conversábamos también, el tema del Poder Judicial tiene unos decálogos, una Secretaría de Género, pero todavía no es algo que sea obligatorio, es una recomendación. Y es ahí a lo mejor donde hay que avanzar perfectamente para que podamos acceder todas y todos a la justicia, ¿no? Sí, efectivamente, disculpe. No, disculpe, que también estaba viendo las imágenes del caso de una mujer que fue golpeada en Antofagasta por su pareja. Unas imágenes bien fuertes, que no las tenemos aquí para mostrarlas todavía porque además tienen que ser sometidas a un proceso de edición. Pero es muy brutal la imagen y en este caso la mujer desiste de denunciar. Pero de todos modos la Fiscalía se hace cargo del tema. Sí, existen otros medios de prueba para acreditar ese delito. Probablemente esa misma mujer no tiene conciencia, normaliza ella misma probablemente la violencia. Existe una situación, en definitiva, donde ella, por ejemplo, depende quizá económicamente de esta persona, emocionalmente de esta persona. Son situaciones que se producen al interior del grupo familiar o al interior de la habitación donde no hay más testigos. Pero en estos casos, existiendo otro tipo de medios de prueba, claro que se llevan al tribunal un video que es importantísimo, aun cuando no exista la declaración de la víctima, claro que sí, se pueden llevar adelante y se pueden lograr condenas de ese tipo de delito. Hay otro caso que es bien emblemático y que a principio de este año llegó hasta la Corte Suprema para ver si es que se podía revocar finalmente la condena que tenía. Hablamos del caso de Katy Hurtado. Es bien larga la historia, pero para que sea más claro, ella finalmente asesina a su pareja cuando él también intentó quitarle la vida, estaba en el contexto de su familia. Actualmente Katy Hurtado está cumpliendo condena por el delito de homicidio. Eso trató de revocarse en algún momento porque habían pruebas que además justificaban el actuar de esta mujer. Sin embargo, ella sigue siendo culpable del delito de homicidio y aquí, en este caso, lo que más se apelaba, o lo que decían al menos los movimientos que acompañaron o que siguen acompañando a Katy, es que aquí la perspectiva de género habría sido fundamental al momento de ver si es que era culpable o no, o de la condena finalmente que ella iba a ejecutar. La verdad que es importante, en definitiva, yo no conozco el caso, no conozco los antecedentes, no es de la Fiscalía, es del norte del país, pero no tengo antecedentes, pero efectivamente la perspectiva de género, en esos tipos de casos en donde las víctimas son mujeres y actúan como imputadas, en donde han cometido parricidio respecto de sus parejas, es importante desde el comienzo, desde el inicio de la investigación, realizar diligencias destinadas a establecer si efectivamente ella actuó o no en legítima defensa, ella actuó motivada. Claro. Y ahí es importante, ahí se pueden destacar como las barreras, como dejarlas claro, ¿no? Lo que hablábamos en el principio, en el fondo, para que todas podamos gozar del derecho a la justicia. Sí, efectivamente es importante y es un derecho que está establecido en los tratados internacionales el acceso a la justicia. Es importante, en definitiva, también a las mujeres hacerles ver que ellas tienen derechos. Esta misma Fiscalía lo que hace es contactarse inmediatamente. Llegan las denuncias, nos contactamos con las víctimas, le contamos qué es lo que puede pasar con esa causa y creo que es un tema importante e imprescindible para que ellas sepan, en definitiva, que van a ser defendidas y que tienen derechos y que ese acto que han realizado respecto de ella es un acto que es constitutivo de delito. Ya no es un acto que va a quedar impune o que nosotros al menos no queremos que se normalice y que quede impune. Perfecto, yo le quiero agradecer a la fiscal por estar con nosotros durante esta jornada y también para entender esto, que perspectiva de género no tiene nada que ver con feminismo, tiene que ver más con garantizar los derechos para todos y todas de manera igualitaria y esperamos que en el fondo todas las fiscalías del país estén ya con esto, que sea ya parte de la realidad, en el fondo que la perspectiva de género esté en toda la fiscalía. No, si eso es algo que viene, o sea, la verdad que el fiscal Ángel Valencia se ha preocupado de eso y de hecho creó también una unidad de género dentro de la Fiscalía Nacional, así que ya estamos con capacitaciones y en todo el país avanzando en eso. Muchas gracias, fiscal. Muchas gracias, Veriosca, que estés muy bien. Chao, chao.